Epa, estamos de nuevo acá. Esto se está convirtiendo como una terapia, ¿eh? Esto de hablarle a la máquina y luego pues saber que estás hablando a una audiencia sin límites es terapéutico. En esta ocasión quisiera tratar una presentación que alguna vez vi de Social Network Analysis para introducir un poco, ¿no?, el análisis de las estructuras, de las representaciones de conocimiento desde otra perspectiva, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces se asocia mucho al tema de grafos, no tanto a las redes sociales que conocemos, Facebook, Google, etcétera, pero se aplica a todo, ¿no? Ya ven, tienes que hacer un grado de abstracción superior, y grafos desde mi punto de vista se aplica a todo, al cerebro, al pensamiento, a la historia, etcétera. Ya veremos eh, cómo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las topologías de las redes, ¿no? Una red de este tipo. Unos ejemplos de estas redes. Tenemos aquí, por ejemplo, una red de las relaciones de partidos en Twitter, unas elecciones que se hicieron en España, como los tweets se fueron relacionando entre sí, ¿no? Esta es una red de colaboraciones en GitHub y vemos quién ha colaborado con quién. El nodo es la persona y la relación es un cierto grado de participación en algún proyecto de ellos, ¿no? No hay por qué limitarse a redes sociales, podemos utilizarlo para cualquier tipo de relaciones. Este es un análisis de un árbol genealógico, quién fue el tutor de quién en trabajos de investigación, ¿no? Este fue mi tutor, luego el tutor dice quién fue el tutor de él, y así se va logrando ver información que en un principio no se veía. Por ejemplo, aquí aparece en el árbol genealógico Isaac Newton, cosa que no se sabía al tener solo la data sin relaciones. Este es otro red interesante, cómo se mueven las copias, ¿no?, dentro de un laboratorio, quién da más copia a quién, y incluso se pudo analizar la dirección, ¿no? Por eso ven las relaciones con una flecha, o sea que están orientadas. Las relaciones no tienen por qué ser solo de personas. Por ejemplo, aquí tenemos un grafo de ingredientes a recetas. Aquí al interactuar con esto podemos ver los ingredientes que son más importantes. Por ejemplo, acá el chicken, el butter, el onion, y tomar decisiones respecto a eso. Un programa puede analizar este tipo de información, y si es, por ejemplo, alguien que vende chicken o onion, ¿no?, o supplies de eso, tratar de orientarlo por zona geográfica, o qué sé yo, por temporada, etcétera. Esta es una buena forma de saberlo, ¿no? ¿Qué pasa si quito el onion de la zona en la que estoy? ¿Cómo se ven afectadas todas esas recetas que están relacionadas? Estas son las conexiones de los aeropuertos. En este caso se pudo analizar una cierta topología que se puso de forma similar al mapa mundi, si ustedes ven. Son este aeropuerto con quien tiene conexiones directas, y así relacionarlos todos en el mundo. Se logró ver un poco una abstracción, llamémosle, del mapa mundi. Cualquier cosa que podamos representar como un grafo, podemos hacerle este tipo de análisis. Lo interesante es que hay toda una teoría de grafos, y en esa teoría de grafos es inteligencia artificial, decisiones tomadas desde un punto de vista que se pueden programar, llamémosle así. Estamos pensando, no lo sé, pero es una forma de analizar información. Un grafo está compuesto de nodos y de edge, que son las relaciones, ¿no?, en inglés. Los tipos básicos de grafos: el que no está dirigido, el que no tiene relaciones, y podemos establecer un tipo de
de grafos donde cada relación tiene una orientación. Este me brinda más información en la topología. Entonces, cualquiera, depende de lo que estamos graficando o analizándole su estructura, vamos a determinar si podemos establecer una relación orientada o no, dirigida o no. También los nodos pueden tener propiedades, pueden tener un peso, pueden tener un nombre, una métrica, etcétera. Pero ¿qué podemos saber mirando solo la estructura? Mucho más de lo que parece en un principio. Que me dice, la estructura no voy a hacer nada, pero fíjate que sí. Mira, este es un grafo o una red de autores, quién ha colaborado con quién. Al establecerla yo puedo ver qué autor es el principal, grupos de investigación y subgrupos de investigación que se forman en ellos sin saberlo, comunidades de más colaboración, quién está en el centro de todo, ¿no? Y quién no, quién está por fuera del grafo. Información interesante, la posición que tiene el nodo también. Eso lo puedo tener de forma automática. En este caso, un grafo más complejo, pero puedo establecer, si yo tengo algoritmos de análisis de este grafo, puedo establecer comunidades en él. En este caso veo una comunidad roja, una azul, una púrpura, una verde, y ver ese tipo de relaciones automáticamente o a través de un programa. Y ese es conocimiento de acuerdo a lo que sea este dato. Yo recuerdo un grafo de esto, por ejemplo, de los sentimientos. Se había podido establecer una relación en los sentimientos de forma que se graficaba así. Y tú veías el camino para llegar desde la alegría hasta la depresión. ¿Por qué no pasar? Imagínate. Claro, de acuerdo a ciertos criterios de pesos que se fueron poniendo, pero se pudo graficar eso. ¿Qué tan cerca está la melancolía del enamoramiento? Un grafo de este tipo. Este es uno de orientación política en Estados Unidos. Ya ves que se pudo establecer los dos grandes nodos, los demócratas y los republicanos. Otra forma de verlo, ¿no? Lo que veamos dependerá mucho de cómo se crea la red. Este es otro de orientación política, el mismo donde se estableció los dos nodos, solo que distribuido de otra forma. Ya al hacer eso me arroja diferente información. ¿Qué conocimiento puedo obtener de ahí? Ya ese es mi arte, ¿no? Y mi customización, mi pensada, mi representación del conocimiento. ¿Cómo hacemos esto? Pues analizamos lo que se le llaman centralidades y comunidades dentro del grafo. Hay herramientas, para mí ya les adelanto que mi niño bonito es Python, y hay herramientas en Python para analizar este tipo de información. La de Python se llama NetworkX, son todas open source, y pues se pueden utilizar para obtener los análisis que medio hemos estado comentando. Hay herramientas visuales como Gephi, que me permite subir la tabla de data de creación del grafo y manipular la estructura del grafo de acuerdo a patrones que yo quiera visualizar, ¿no? Y hay herramientas para visualizarlo en la web, para simular grafos y sacar información interesante. Luego de todo esto que hemos hablado, otra cuestión interesante es analizar las centralidades y las comunidades. Estas son métricas sencillas que me generan información valiosa. Por ejemplo, los degrees y los connected components, que le llaman. ¿Qué es un degree? Mide el número de conexiones de un nodo. Si es un grafo dirigido, pueden haber in degree y out degree. Aquí lo vemos gráficamente. El primer nodo tiene un degree de 4 porque llegan 4 relaciones. El otro tiene un in degree de 3 y el otro un out degree de 2. Depende de lo que significan esas relaciones, tengo información interesante. Volviendo al aeropuerto, podría sacar cuántos in degrees tiene el aeropuerto de Miami y contra el aeropuerto de Bilbao, por decir algo, y me saca información
Interesante. Este es otro dataset donde se relacionó un evento que ocurrió en cierta fecha y se mostraron los diferentes nodos más importantes con sus connecting components y sus degrees más importantes. Puedo graficar la distribución de degrees, esto es interesante, en un plano, ¿no? Donde esté la parte del número de degrees contra el valor, y puedo sacar ahí un perfil y un cierto patrón que podría tener el grafo. Lo interesante es que se está estudiando que si un grafo tiene un grado de un degree distribution, una distribución de grados similar a otro, se pueden inferir las mismas conclusiones. A eso se le llama power law. Los connected components tienen también su análisis. Pueden ser connected components muy fuertes o connected components débiles. De acuerdo a eso puedo tomar decisiones. Por ejemplo, aquí tengo un componente, un strongly components, connected components, un componente conectado fuerte. El B, el A y el C. El D es débil. Acá tengo unos connected components débiles, que tienen pocas conexiones. Hay otros términos como el giant component, pero de acuerdo a los criterios que vamos a analizar en estas relaciones. Con esto pues ya se puede hacer algún tipo de análisis. Esta es una manera muy sencilla de detectar la importancia de los nodos y sus comunidades. El degree en el caso de los escritores nos indicaría quién ha colaborado con mayor número de personas. En el degree de amigos puede ser quien tenga más amigos, ¿no? Es otra representación de otro grafo donde se puede ver los weakly connected components y los strongest connected components, y de acuerdo a lo que sea la información me va a dar una conclusión. En el grafo de copias, el out degree nos indicaría quién ha dejado de copiar más y el in degree nos indicaría quién ha copiado más, que es en este grafo, ¿no? Ya ven que tienen una dirección los degrees, pero el degree solo es un aspecto de la importancia de un nodo. Solo el degree no cuenta toda la historia. Hay diferentes centralidades que miden diferentes aspectos de los nodos y se pueden programar y analizar. Uno bien importante es el betweenness. ¿Qué es el betweenness? Mide qué tan importante es un nodo en la transferencia de un ítem. ¿Cuántos nodos tienen que pasar por mí para estar en contacto? O el número de shortest paths que pasan por un nodo. Eso es más importante. Si voy a ir de un nodo a otro, en cada nodo hay caminos. Si yo saco cuál es el que me presenta caminos más cortos para llegar, es más importante. O el que esté más conectado. Por ejemplo, en esta gráfica no es lo mismo quitar el nodo 9 que quitar el nodo 8 o el 0. Si quito el 9 rompo un cierto tejido en el grafo, por lo tanto su betweenness es más importante, y los que tengan un betweenness más alto pueden servir de cierta información. Eso lo puedo analizar. El betweenness también me puede permitir restringir flujos que vayan en el grafo, ¿no? Si yo quito estos brokers, por así llamarlos, estos between, los que tengan el betweenness más alto, el flujo de información dentro del grafo se va a dificultar, o puede que necesite poner más betweenness. Solo puedo inferir y programar y analizar ese dato, ¿no? Porque el que tiene el mayor betweenness puede manejar información privilegiada, le puede decir a una parte del grafo una cosa y a otra, y me va a interesar saber quién es ese tipo. Los nodos con un betweenness alto controlan el flujo de información de la red. Está también el closeness, que mide quién está en el centro del asunto, quién está en el ajo. Por ejemplo, este tipo tal vez tiene un betweenness bajo, pero tiene un closeness alto, ¿no? El que está en naranja está ahí en medio de todos, está más cerca, aunque no es el que define el flujo de información. ¿Cómo se calcula el closeness? La distancia media de los caminos más cortos entre un nodo y el resto de nodos de la red. Hay otra centralidad, el legend vector, que mide la importancia de qué tan importante eres, depende de cómo son de importantes tus amigos.
hay otro como PageRank, normalizarlo. Y esta lo voy a dejar hasta acá, voy a seguir luego en otro, porque no quiero hacer el video muy largo, en otra parte, este análisis. Estas son algunas centralidades, las más típicas, pero hay muchas más. Cuando yo armo mi grafo, puedo hacer un programa que me corra todas estas centralidades y análisis de componentes y sacar información valiosa. Es lo que hace Facebook y nos damos cuenta, ¿no? Si mis amigos son importantes, ¿qué tan importante soy yo? Y qué información quieren que me llegue a mí. Da un poco de miedo, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, voy a seguir en una segunda parte el análisis para no dejar el video largo. Espero que les haya gustado esta introducción a grafos. En la segunda parte vamos a ver más o menos otros puntos, como analizar los power law y qué consideraciones hay que tener para crear grafos y otras generalidades interesantes. Pues hasta luego.